La tensión dentro de la casa no apareció de la nada. Llevaba días gestándose en pequeños gestos, miradas esquivas, comentarios a medias y decisiones que parecían insignificantes pero que, acumuladas, terminaron por explotar en un momento que nadie supo manejar del todo. Lo que comenzó como un simple ajuste de habitaciones terminó convirtiéndose en una tormenta emocional donde salieron a flote viejos conflictos, lealtades cuestionadas y heridas que nunca habían terminado de cerrar. Todo arrancó cuando la jefa anunció una reorganización obligatoria. La consigna era clara: 6 personas por cuarto. Sin excepciones, lo que parecía una dinámica sencilla se transformó rápidamente en un rompecabezas social. No se trataba solo de mover maletas o elegir cama, sino de decidir con quién convivir, a quién tolerar y, sobre todo, a quién dejar fuera. Desde el primer instante, el ambiente se cargó de tensión. Nadie quería quedar mal parado. Pero todos sabían que alguien terminaría sintiéndose rechazado. Oriana Marsoli fue de las primeras en reaccionar, moviéndose con determinación hacia el cuarto tierra, como si quisiera reafirmar su territorio. Fabio Agostini no tardó en seguir ese mismo camino, mientras que Kenzo Udo optó por cambiar de grupo, generando un primer desequilibrio en la distribución. Si todavía no estás suscrito, este es el mejor momento para hacerlo y activar la campanita, así no te pierdes ninguno de los próximos videos, porque se vienen semanas intensas, llenas de polémica, sorpresas y momentos que van a dar mucho de qué hablar. Las cuentas no tardaron en desajustarse. Había más personas de las permitidas en algunos cuartos y menos en otros. Fue entonces cuando comenzó el verdadero problema. Las decisiones dejaron de ser estratégicas para convertirse en personales. Julia Argüelles quedó atrapada en medio de ese caos. Intentó ubicarse en un cuarto, luego en otro, pero en ninguno parecía haber espacio real para ella. No era una cuestión física, sino emocional. Cada movimiento que hacía parecía confirmar lo mismo: no encajaba. La sensación de estar sobrando se volvió evidente cuando la jefa tuvo que intervenir varias veces para reorganizar la situación. El momento más incómodo llegó cuando, frente a todos, le indicaron que debía moverse nuevamente. Aquello no solo fue una corrección logística, sino una exposición pública de su vulnerabilidad. Julia intentó mantenerse firme, pero el mensaje era claro: no la estaban eligiendo. Mientras tanto, Jailine observaba todo con incomodidad. Sabía que, tarde o temprano, ella también tendría que tomar una decisión difícil. Y así fue. La única forma de resolver el conflicto final entre ambas fue mediante un juego improvisado de piedra, papel o tijera. La escena, aunque breve, estuvo cargada de simbolismo. No era solo un juego. Era una forma de delegar en el azar una decisión que nadie quería asumir directamente. Cuando Jailine ganó, el destino de Julia quedó sellado. Ella tendría que ir al cuarto agua. Lo que vino después fue aún más duro. Al entrar, Julia no encontró un ambiente neutral ni mucho menos acogedor. Por el contrario, se topó con comentarios incómodos y actitudes que dejaban claro que tampoco era bienvenida allí. Josh Martínez y Celine Santos no hicieron ningún esfuerzo por suavizar la situación. Sus palabras, cargadas de ironía y dureza, terminaron de golpear a una Julia que ya venía emocionalmente desgastada. La contradicción no pasó desapercibida. Aquellos que en otros momentos se habían quejado de sentirse excluidos, ahora replicaban el mismo comportamiento con alguien más vulnerable. La dinámica de la casa comenzaba a mostrar su lado más crudo. Todos podían ser víctimas, pero también victimarios. Mientras Julia intentaba asimilar su nueva realidad en el cuarto tierra, la tensión no disminuía. Al contrario, crecía. Oriana Marsoli no tardó en expresar su incomodidad con la actitud de Jailine. Para ella, el problema no había sido el resultado del juego, sino la manera en que Jailine se había posicionado desde el inicio. Sentía que había adoptado una postura inflexible, como si su decisión estuviera tomada incluso antes de jugar. Ese fue el punto de quiebre. Si no querían que me quedara, me lo hubieran dicho, reclamó Jailine, visiblemente afectada. No habría jugado nada. Sus palabras no eran solo una defensa, sino también un reproche. Sentía que la estaban juzgando injustamente, sin entender las razones detrás de su decisión. Pero Oriana no cedió. Le explicó que lo que había dolido no era su deseo de quedarse, sino la falta de consideración hacia Julia, según su perspectiva. Julia había sido un puente importante entre grupos, una figura que había facilitado acercamientos y mejorado la convivencia en momentos clave. Por eso, verla quedar fuera resultaba especialmente injusto. La conversación se volvió cada vez más emocional. Ya no se hablaba de cuartos, sino de amistad, de lealtad y de expectativas no cumplidas. Jailine intentó justificarse. Explicó que su negativa a cambiar de cuarto no era un capricho, sino una necesidad. No quería convivir con Kevin Selma, con quien mantenía tensiones constantes. Dormir en ese ambiente le resultaba insostenible.
Sin embargo, esa explicación no convenció del todo. El resto del grupo argumentó que nadie estaba cómodo con los cambios. Todos tenían conflictos con alguien. Pero precisamente por eso esperaban un poco más de empatía. Sobre todo entre personas que se consideraban cercanas. La discusión dejó al descubierto una realidad incómoda: las relaciones dentro de la casa eran mucho más frágiles de lo que aparentaban. Y, cuando parecía que la situación no podía complicarse más, surgió otro frente de conflicto. Esta vez con Kenny Rodríguez. El encuentro entre ambos fue tenso desde el inicio. Jailine no dudó en reclamarle directamente. Sentía que él la había dejado sola en medio de toda la situación. Te fuiste, le dijo con frustración. Y ahora tengo que enfrentar esto sola. Kenny intentó defenderse. Aseguró que su decisión no tenía nada que ver con el grupo, que simplemente buscaba evitar su propia incomodidad. Pero Jailine no aceptó esa explicación. Para ella, su salida había tenido consecuencias claras. La había expuesto. La había colocado en una posición vulnerable, donde incluso tenía que jugarse su lugar en un cuarto, donde sentía que no la querían. La conversación escaló rápidamente. Jailine llevó el conflicto a un nivel más personal al insinuar que, debido a la decisión de Kenny, ahora tendría que compartir espacio con Fabio Agostini. Algo que le resultaba incómodo y hasta humillante desde su perspectiva. Kenny no podía creer lo que escuchaba. Intentó explicar que él no había tomado ninguna decisión con esa intención. Pero Jailine estaba demasiado molesta para escuchar. En su mente, todo encajaba como parte de un patrón cada vez que él tenía la oportunidad de demostrar que le importaba. Terminaba siendo lo contrario. El golpe final llegó cuando ella le recordó algo que él había dicho anteriormente: que a quien más extrañaría era a Kenzo Nudo, no a ella. Ese detalle, aparentemente pequeño, se convirtió en una prueba más de lo que ella sentía no ocupaba el lugar que esperaba en su vida. La discusión no tuvo una resolución clara. Ambos quedaron atrapados en sus propias versiones de la historia, sin lograr entender completamente al otro. Al final de la noche, el ambiente en la casa era completamente distinto. Las habitaciones ya estaban definidas en agua, convivían Celine Santos, Kevin Selma, Josh Martínez, Julia Argüelles, Laura Zapata y Yoridan Martínez. En tierra se encontraban Laura González, Jailine Cunno, Oriana Marsoli, Fabio Agostini y Stefano Piccioni. Y en fuego estaban Luis Coronel, Kenny Rodríguez, Horacio Pancheri, Kenzo Nudo, Kaeli y Eduardo Antonio El Divo. Pero más allá de la distribución, lo que realmente había cambiado era la dinámica emocional. Las máscaras habían caído. Quedó claro quién apoyaba a quién toleraba a quién y quién simplemente coexistía por conveniencia. También quedó en evidencia quiénes eran más vulnerables dentro del juego. Julia, sin duda, fue una de las más afectadas, no solo por el cambio de cuarto, sino por la forma en que todo ocurrió. La sensación de no pertenecer, de no ser elegida, dejó una marca difícil de borrar. Jailine, por su parte, terminó la noche enfrentando dos conflictos simultáneos, uno con el grupo y otro con Kenny. Su decisión, aunque basada en su necesidad de protegerse, fue interpretada como egoísmo por los demás. Y ese es precisamente el problema dentro de la casa: cada acción tiene múltiples lecturas. Lo que para uno es defensa, para otro es traición. La convivencia, a partir de ese momento, dejó de ser solo una cuestión de estrategia. Se convirtió en un terreno emocional donde cada palabra, cada gesto y cada silencio podía detonar un nuevo conflicto. La jefa, con una dinámica aparentemente simple, logró exponer lo más profundo de cada relación. Y lo hizo sin necesidad de imponer castigos ni sanciones. Bastó con cambiar las reglas del espacio para que todo lo demás se desordenara. Ahora, con los nuevos cuartos definidos, el verdadero desafío apenas comienza. Porque dormir bajo el mismo techo no significa convivir en paz. Y en esa casa, donde las emociones están siempre al límite, cualquier pequeña chispa puede volver a encender el caos.